El Señor nos ha ministrado y nos ha bendecido grandemente. Así que esta noche estoy con ustedes y me alegro, hermano, serles de bendición. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias, hermano, en el libro de Mateo, por favor. Busquemos una cita de Mateo capítulo 14. Quiero que busquen ahora el versículo 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Amados hermanos, por favor, tomen sus lugares. Fíjense, hermanos, que esta porción bíblica tiene un toque del tema de la fe. Imagínense que en Dios, hermanos, se habla de fe siempre. Y es bueno mencionar eso. Es bueno que nosotros estemos siempre aprendiendo, escuchando y viviendo, ¿verdad? Una vida de fe en la presencia del Señor. Y este hermoso párrafo tiene algo muy hermoso. Y eso es lo que sobresale allí, hermano, en esa lectura que hemos leído. Y es algo que identificó a Pedro con Jesús en ese momento difícil y en ese reto pues que Pedro enfrentó, el asunto de la fe. Si tienes fe, como quien dice, si tienes fe, pues vas a andar. Si no tienes fe, te vas a hundir. Y hay una reprensión allí donde el Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La vida del creyente, hermano, se caracteriza por una vida de fe. Fuera de ello nosotros tenemos problemas. El creyente, cuando vive, ¿verdad?, ese asunto de fe en su vida y es consciente de ello, el creyente es inspirado en alegría, en gozo para agradarle al Señor. Y es una vida, pues, yo le puedo decir, una vida especial en el Señor cuando disfrutamos la fe, cuando vivimos eso. Pero cuando cambiamos nosotros nuestra confianza, cuando miramos las cosas de otro punto de vista, cuando las miramos desde el punto de vista humano, o solamente por lógica, o solamente razonamos aquello, pero no creemos, no ponemos esa fe en el Señor, hermano. Bueno, a la iglesia se le dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente, hermano, en el área de la salvación, sino que en todo aspecto, en todo el estilo de vida de la iglesia, cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios se descuidan de la fe, no solamente, hermanos, le trae un efecto para su salvación. No solamente le trae un efecto para su relación con Dios, sino que para todo aquello que el creyente se implica en su vida, hermano, también le hace un efecto negativo. Y también cuando nosotros confiamos en Dios y nos movemos en esa dirección y creemos, hermano, eso también tiene implicación en toda la vida del creyente, en nuestra salvación, en nuestro gozo, en nuestra alegría, en frente de las tribulaciones, en frente de todo. Bueno, tenemos una vida victoriosa. Imagínense cuánto vale la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto vale la fe en el Señor Jesucristo en la vida de la iglesia? ¿Cuánto hace? Por eso es que Hebreos 11:6 dice que, dando a entender que con esa fe a Dios le agradamos, pero sin esa fe el creyente no le agrada al Señor.
¿Por qué tanta vida de creyentes tristes, afligidos, hermanos que no, como que no le ven la cara al sol? Yo puedo decirle que uno de los factores tremendos que hace efecto negativo al respecto es, hermano, la falta de fe. Y una vida victoriosa, una vida de éxito, una vida de gozo, de alegría, de triunfo enfrente de las pruebas, enfrente de las circunstancias, hermano, también podemos decir que se define por el asunto de la fe que tenemos en la persona de Jesucristo. Tiene que ver con el asunto de Cristo. Esta noche, hermano, en este párrafo yo quiero sacar unas 6 cosas que son muy importantes para nuestras vidas, muy importantes para nosotros y que el mismo texto pues nos lo enseña. Una de las cosas importantes que podemos ver allí se implica en lo siguiente: el creyente, hermano, que tiene fe, o la iglesia que vive en fe, en primer lugar sabe que no puede vivir sin la presencia de Jesucristo. El creyente lo sabe muy bien, y eso debemos entenderlo todos, hermano, y que llegue hasta nuestro tuétano, hasta lo profundo de nuestros huesos, que el creyente debe saber eso, entenderlo siempre, que, hermano, sin la presencia de Dios en su vida, el creyente no es el que debe ser. Sí, es el asunto de fe en la persona de Jesucristo. Y sin su presencia, sin estar cerca de Él, sin acercarnos a Él, sin buscar su rostro, sin buscar cómo estar cerca de Él, bueno, hermano, tenemos ya un problema grande. Tenemos un problema grande. Entonces, la iglesia que vive en fe, una de las cosas grandes que hace es que reconoce, en primer lugar, reconoce profundamente, en lo más profundo de su ser, que no puede estar separado del Señor, que no puede estar alejado del Señor, que debe estar acercándose y debe estar cerca del Señor, o buscando, en otras palabras, en el lenguaje común nuestro es buscando continuamente el rostro del Señor. Fíjese que hay algo ahí especial que usted puede ver, hermano, que aquí fueron los discípulos que buscaron a Jesús en un momento que no lo tenían al lado de Él, ellos lo buscaron. Y esto me enseña uno de los puntos importantes, que el creyente no puede vivir sin la presencia del Señor. Debe vivir buscando y debe vivir acercándose, y debe vivir cerca del Señor, conscientemente de que lo necesita. Señor, te busco, como aquel canto que dice, yo te busco, ¿verdad? Yo me acerco a ti, e intencionalmente la persona se acerca a Él, y la persona de fe, eso es lo que hace. La fe nos acerca a Dios y nos inspira a acercarnos. Otra cosa importante que nos revela nuestro hermoso pasaje, hermano, es que el creyente está expuesto a grandes retos en la vida. Y entiende que solamente a través de la fe puede hacerle frente. Y verdaderamente la gente de fe está expuesta a los retos. Y Dios va a permitir que se le vengan esos retos encima. Va a permitir Dios que se nos presenten cosas, que se nos presenten circunstancias. Cuando somos un pueblo de fe, hermano, estamos comprometidos con el enfrentar retos. Estamos comprometidos. Aunque no lo busquemos, ya estamos comprometidos. Estamos enfrente de ello y somos un pueblo comprometido para enfrentar retos. Otro detalle interesante, hermano, en la vida de fe, es que no solamente estamos expuestos a enfrentar, sino que también aceptamos retos. La fe también nos inspira a aceptar retos. Los retos que la vida nos presenta, los retos que Dios nos permite, aquellas pruebas que Dios nos permite delante nuestro para que de alguna manera le respondamos a ella. ¿Y sabe qué hace la fe en la vida de la iglesia? ¿O sabe qué hace alguien que tiene fe en su vida? Hermano, ¿qué es lo que hace? Acepta retos, no echa pies atrás. Se encuentra enfrente de situaciones, de circunstancias, y por lo general el creyente no huye. El que tiene fe los acepta y dice, bueno, Señor, si tú así lo quieres, si tú así lo permites, aquí estoy. ¿Y sabe qué es lo que le da esa fuerza para que el creyente pues acepte lo que Dios permite en su vida? Es ese detalle de fe en la vida del creyente. Pero no solamente, hermano, no solamente el creyente acepta esos retos. Escucha lo otro. Es inspirado, o sea, vive una vida inspirada a aceptar esos retos. No solamente se le presentan aquellas cosas y él dice, bueno, Señor, si tú lo permites, aquí estoy, lo acepto. Sino que aparte de ello, en Dios es inspirado a comprometerse, es inspirado a aceptar lo que dice Dios. Siente, porque sabe el creyente que no está solo, sabe el creyente que depende del Señor y que Dios está con él, que Dios no lo deja, que Dios está a su lado. Fíjense que estas cosas que le estoy mencionando están implicadas en este pasaje.
están implicadas ahí. El creyente que vive ese estilo de vida de fe en su corazón es inspirado a aceptarle retos a Dios, de proponerle a Dios y de aceptar retos a Dios, como cuando Pedro le dijo: si eres tú, permite que yo vaya. Y eso no lo hace sin confiar en el Señor, lo hace confiando en el Señor. Es inspirado en su vida a hablar con Dios, a presentarse delante de Dios, a hacerle propuestas a Dios, a hacer retos también. Es inspirado a aquello. Y le voy a contar, hermano, el Señor, cuando Él ve y Él sabe que aquello es para bien y es para bien de nosotros, y que son cosas que están implicadas en su principio y que Dios quiere que de alguna manera seamos un pueblo comprometido con Él. Yo le voy a decir, hermano, que cuando una iglesia, o cuando una persona, o cuando una familia le presenta a Dios algo que quiere hacer en Dios, hacerlo en fe, ¿usted cree que Dios le va a decir que no? ¿A quién va a detener el Señor cuando usted quiere evangelizar? ¿A quién va a detener el Señor cuando la persona quiere hacer algo para el Señor? Cuando la persona quiere, hermano, hacer la obra del Señor. ¿Usted cree que Dios le va a decir: hey, deténgase, no haga esto? El Señor más bien lo va a inspirar más, le va a dar más fuerza y le va a decir: está bien, como que dice: Señor, quiero hacer esto para ti. Señor, ¿me lo permites? Me siento inspirado en esto, Señor, estoy inspirado en esto, tengo el deseo de hacer esto, tengo pasión por esto ante tu presencia. Señor, ¿me permites hacerlo? Ese, hermano, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una cita en 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Esa cita me gusta cuando se mira en el griego. Por ejemplo, dice que deseemos los dones espirituales. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad. En el griego es celod. Celod es anhelar, buscar. Es un deseo, un anhelo de adquirir aquello. Pero se presenta ante Dios: Señor, porque yo quiero hacer tal cosa para ti. Y sabe, si el Señor nos dice que le pidamos, que lo anhelemos, que lo busquemos, ¿sabe qué significa? Que Él puede proveernos grandes herramientas espirituales para que hagamos cosas grandes en su nombre. Él no va a negar eso. Él no va a negar eso, porque Él sabe que lo que usted está pidiendo es para su bendita obra, que es para edificación de la iglesia, para edificación de su misma persona, es para algo bueno. El Señor no se lo va a impedir. Si alguien tiene anhelo, deseo de servir a Dios en algo, de hacer algo para Dios, de desempeñar un ministerio, siente un llamado al respecto, yo lo animaría. Manténgase en la presencia de Dios, váyase al altar, hable con Dios y dígale: Dios, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí están mis ojos. Señor, yo quiero servirte en esto. Y si me das un don al respecto para con ello servir, Señor, eso es lo que te estoy pidiendo. Hermano, Dios, según la Biblia, le va a permitir. Él no va a detener cuando usted quiere hacer la obra del Señor. Le va a abrir puerta, pero necesita estar orando para el Señor. Entonces, hermano, la gente de fe es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por esa misma fe que tiene. ¿Sabe qué? Inspirada a comprometerse con el Señor, para abrir puertas de reto delante del Señor, abrir puertas de compromiso, de responsabilidad y decirle: Señor, aquí estoy y necesito hacer esto. Y sabe, hermano, ¿de dónde viene eso? En primer lugar, viene el Espíritu Santo y de la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. Fíjese que lo que le estoy diciendo está implicado aquí en este pasaje que le estoy leyendo. Y no se lo estoy leyendo así parte por parte, simplemente estoy explicando esas grandes cosas importantes que se implican en este hermoso párrafo. Y estoy en ese punto. La gente de fe y la iglesia de fe que ama al Señor es inspirada por la misma fe, ¿sabe qué? A hacerle propuestas a Dios, presentarle retos a Dios de cosas que quieren hacer para el Señor. Como cuando Pedro le dijo: Señor, voy. Si eres tú, ordena que yo pueda caminar por las aguas del mar. ¿No ve usted allí algo especial que toca nuestro corazón y que nos revela que la gente que está comprometida con Dios es inspirada también a comprometerse con Dios, a hacer cosas grandes? Entonces, cuando usted tiene eso en su corazón, hermano, en usted van a haber sueños, inspiración para hacer cosas grandes en el Señor. Está pensando en predicar, está pensando en servir, está pensando en edificar, está pensando en cosas grandes para el reino de Dios. Fíjense, hermano, que ahí me sorprende mi hijo. Mi hijo tiene 15 años. Hace poco, en mayo, cumplió 15 años. Pero ese niño, desde que abrió los ojos, desde que comenzó a caminar ahí, a moverse,
él comenzó a desarrollarse en el asunto del sonido, le encantaba el sonido de la batería. Y mire, hermano, que su recorrido de primer año, segundo año, tres años, etcétera, él comenzó, hermano, a usar algunas pailas de la casa, algunas cucharas, algunos baldes, algunos instrumentos, algunas cosas, hermano, y hacer sonido, y como que era un gran baterista. Bueno, de tal manera que de ese tiempo hasta el día de hoy, ahí está con la batería en la iglesia de Dios de abajo. O sea, se ha desarrollado tanto. Por lo que yo le quiero decir que ese niño, hermano, ese jovencito, que ya tiene 15 años, piensa en cosas que me sorprenden. Él vive inspirado y con grandes deseos en su corazón, hermano, de que hagamos grandes eventos de jóvenes, no solamente en la iglesia local. Él piensa en el estadio de San Pedro Sula. Él piensa en la plaza de Ciguatepeque. Él piensa en congregar juventud en cantidades. Él piensa en organizar eventos de música, hermano, conciertos de música cristiana, eventos cristianos y todo. Y solo habla de cosas grandes. También entre ellos habla, papá me dice, yo con mi respectivo tiempo, yo me voy a casar, voy a tener una esposa, voy a tener tantos hijos, y hasta le menciona los nombres a los hijos. Y no me habla, hermano, de campañas pequeñas, de cositas de ir a un barrio, de organizar cositas para la iglesia. Mire, cuando ese niño habla, yo le doy lugar que se exprese, hermano, porque solo habla de grandezas. Y mire que no le veo soberbia, no le veo arrogancia, allí como orgullo, que tiene por el estilo. Es algo natural, algo que espontáneamente sale de él, inspiraciones que tiene en su corazón de hacer para Dios. Y a mí me dice, papá, yo quiero hacer esto. Papá, ¿cuándo vamos a hacer esto? Mira, ¿cuándo vamos a organizar a Ciguatepeque un evento? Mira, ¿cuándo vamos a hablar con los demás pastores para que en San Pedro Sula hagamos un evento maravilloso de música, de cántico, de alabanza? Ahí se presenta con el celular en las manos, papá, mira este equipo de música, mira este tipo de batería, mira estos adornos para la batería, mira estos equipos para, hermano, solo está pensando en cosas grandes. Un día me dijo, papá, fíjate que tuve un sueño y amanecí como loco. Me dice, ¿qué sueño tuviste, hijo? Fíjate que yo soñé, papá, me dice, que aquí en la iglesia donde estamos pastoreando nosotros, yo soñé, me dice, que habíamos levantado un gran edificio hermoso y por ahí había gente, hermano, me reveló como que en ese lugar se hacía un proyecto inmensísimo para atender cantidades de gente. Le digo, hijo, tanta cosa. ¿Sabe qué es lo que hago yo como padre? Orar por él. No le apago eso. Yo le digo, hijo, pues siga soñando. Cuando él anoche me presentaba otra cosa como a las 10 de la noche, todavía estaba levantado, papá, mira lo que encontré acá, mira, yo quiero que organicemos así, el asunto del sonido, lo adornemos así. Hermano, está soñando en grande. Yo sé que Dios lo toca. Yo sé que el Espíritu Santo que él le toca, yo sé que el Espíritu Santo lo inspira, yo sé que el que tiene fe es inspirado a comprometerse con Dios, yo sé que el que tiene fe acepta reto, inspira reto ante la presencia de Dios y propone ante los ojos de Dios. O sea, no puedes estar quieto, siempre estás pensando en hacer algo para el Señor. Y eso tiene que ver con la fe, hermano, eso me impacta. Entonces aquí algo importante, en esa frase de Pedro, ahí enfrente de Jesús, si tú eres, permite que yo pueda caminar por las aguas. Entonces yo compongo esto y digo, entonces, una persona en el ámbito de la fe en Cristo, hermano, es inspirada ante la presencia de Dios a hacer promesas al Señor, a hacer promesas, porque no es malo hacer promesas siempre y cuando se cumplen, no es malo, inspirado a proponerle a Dios cosas, es comprometido. Y no solamente eso, acepta los retos del Señor. Cuando le dijo Pedro, pues Dios le dijo, pues ven. Jesús le dijo a Pedro, ven. Hermano, Pedro no se quedó solamente con el deseo, con la pasión, con la inspiración de querer andar por las aguas. Pedro se bajó a la barca y comenzó a caminar. La misma fe, hermano, hace al creyente y hace a la iglesia ponerle mano al arado. Aceptas reto, te comprometes, y aunque para muchos sean cosas nuevas, cosas difíciles, cosas que se miran como imposibles, los que tienen fe se van a lanzar de la barca para querer caminar. Hoy, pero hay algo interesante también en esta vida de fe, en esta vida que nos inspira en fe, que es la presencia de nuestra vida. Y es, hermano, que es bueno también conocer que aún con esa gloria de Dios sobre nuestras vidas, que contamos con el poder de Dios, que contamos con la fe, que somos personas que nos damos cuenta que no podemos vivir sin Cristo, que nos damos cuenta que tenemos que estar siempre buscando su rostro, que entendemos también que somos personas, hermanos, expuestas a retos en este mundo, a aceptar retos, inspirados a proponerle a Dios cosas grandes para movernos.
y que nos lanzamos y le decimos, Dios, pues aquí estoy, tú me estás llamando, Señor, aquí estoy. Pero también es necesario que esas personas y que la misma iglesia se dé cuenta que no es, hermano, que en sí, que su capacidad no está basada en su fuerza. Es bueno también entender esto, porque imagínense que alguien se crea que porque siente toda esa gracia, toda esa gloria, que por algún momento, como decía el cántico que cantan las hermanas aquí, está bueno que lo canten siempre, hermana, eso que dice que la gloria, que nadie se robe la gloria de Dios, algo así, que la gloria sea para el Señor, porque allí también hay algo especial que debemos entender. Personas de fe que ven la gloria de Dios, que están comprometidos con Dios y que están inspirados por Dios y que saben que Dios se mueve en esa manera gloriosa, deben entender, hermano, que cualquier cosa que sucede, que cualquier cosa que hagan, que hasta donde puedan crecer y desarrollarse y madurar y hacer para el Señor y llegar a demostrar que pueden hacer muchas cosas para Dios, deben de darse cuenta que no es por su fuerza, que no es por su capacidad, que no es por su sabiduría, que no es por su experiencia, que no es por lo que saben, sino que es el Señor que se está moviendo allí. Es necesario entender eso. Es necesario saber que no somos, hermanos, competentes por nosotros mismos. Porque, hermano, es allí, yo pienso así, estaba estudiando y meditando eso. Es ahí donde mucha gente cae, hermano. Cuando le estamos dando lugar al Espíritu Santo, cuando estamos glorificando a Dios, cuando estamos honrando a Dios, cuando le estamos permitiendo que Dios se glorifique, cuando estamos reconociendo que es Él, cuando en lo secreto reconocemos que es Dios quien está haciendo la bendita obra, cuando la gente, por ejemplo, aplaude o cuando la gente nos da algunas palmaditas, que no las tomemos para nosotros, sino que digamos, usted es el Señor. Y que en vez de volverlo un poco soberbio, un poco engrandecido, hermano, que nos volvamos más humildes. Que nos volvamos más humildes, que más bien entre más nos levanta Dios, más abajo debemos estar nosotros. Entre más miramos la mano de Dios con nosotros, más humildes debemos de ser. Se ven entonces las caídas de los músicos, caídas de coristas, caídas de pastores, caídas de ministros, caídas de profetas, caídas bueno, hermano, de mucha gente, hermano. Es cuando la gente comienza a experimentar o a ver en su propia vida como que ellos son lo suficiente para aquello, como que son el todo, como que es por ellos, como que son los grandes, como que es tanta la sabiduría, tanta la experiencia, tanto el conocimiento, tanto el poder, que entonces esto es por mí. No, yo le dije ya, debemos reconocer que si algo sucede es por la misericordia del Señor. Si hay sanidades, si hay liberaciones, si hay conversiones, si hay gozo en alabanza, si hay fiesta en alabanza, si hay liberación y se mueve la gloria de Dios, por favor hay que estarlo viendo a Él y no viendo a nadie. Reconozcamos a los que trabajan en la viña del Señor. Honremos a esta gente que alaba a Dios, que adora a Dios, que nos dirigen a buscar la presencia de Dios y que nos ponen alegres. Honremos a toda esa gente que sirve en los altares y que nos bendice, pero démosle su lugar que merece. Pero no nos exaltemos en lugar de Dios ni en posición de Dios. Más bien digamos, Señor, gracias por estar usando a esa muchacha, por estar usando a ese pastor, por estar usando a ese hombre, esa mujer, esa hermanita en ese ministerio. Tú eres el que está allí, Señor, y orar por esa gente para que Dios la guarde, para que Dios la cubra, pero nunca la mire como Diosito, porque usted lo mismo lo va a tumbar y usted va a ser tumbado, porque a Dios no le gusta que nadie se robe la gloria. Lo que es del Señor le pertenece a Él. Cuando yo comience a pensar que es por mí, y que sin mí, no hay nada, por favor, mejor ese día, no subas al altar, mejor, hombre, quédate allá abajo. Es que mire, hermano, Dios nos levanta tanto, nos bendice tanto, nos inspira tanto. ¿Sabe por qué? Es que la fe en el creyente es como una bomba adentro, hermano, es como una dinamita. Cuando Dios dijo recibiréis poder, cuando haya recibido el Espíritu Santo, es el poder dinamos, de dinamita, de poder espiritual que viene de Dios. O sea, cuando la gloria de Dios está sobre tu pecho, está sobre tu vida, eres como una dinamita llena del poder de Dios. Y eso te pone loco, te pone a correr, a cantar, a gritar, a gozarte, a danzar, y te pone como que eres una persona así.
hermano, victoriosa en Cristo y de grande gloria en Cristo. En Cristo, hermano, sobre todo poder, sobre el mundo y sobre lo que sea. Y eso es bueno y qué rico se siente. El problema es cuando nos queremos tomar eso para nosotros. Y en esta prédica y en este párrafo, usted ve, porque hermano, no fue cosa pequeña la que Pedro hizo allá en el mar. Fue cosa grande. Entonces debemos saber que esto tiene un límite en el Señor. Que no es por Pedro que caminó sobre las aguas. O sea que aunque somos personas rodeadas de grande bendición y con un poder maravilloso, el poder de Dios disponible a nuestra vida, a nuestro favor para hacer la obra del Señor, nosotros debemos tener mucho cuidado. No debemos pisar terreno ajeno, terreno que le pertenece al Señor. A nosotros nos toca hacer una cosa y al Señor la otra cosa. Una cosa te pertenece a ti y la otra cosa le pertenece al Señor. Y cuando usted reconoce esos límites, hermano, y caminamos al par de Dios, miraremos entonces cosas grandes, cosas maravillosas, cosas poderosas en nuestra vida, porque Dios irá con nosotros. Entonces debemos reconocer, la gente de fe reconoce que toda esa gloria se mueve, no es por nuestra competencia, por nuestra capacidad, por nuestro poder, por nuestra experiencia o por qué. No, debemos entender que aunque seamos gente bendecida con la fe del Señor y en la fe del Señor, hermano, esto es por la gracia del Señor. Sí,